Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vengo a compartir contigo qué es la intolerancia y la alergia alimentaria. ¿Padeces alguna de las dos? ¿Sabes que puedes ser intolerante y no ser alérgico? ¿Sabes que el número de alergias o intolerancia a cualquier alimento está en auge? ¿Sabes por qué? Todas estas preguntas y alguna más te voy a explicar en este vídeo. Espero que te sea muy útil. Vamos allá. Hola, soy Rosa, farmacéutica con más de 28 años de experiencia. Hoy vengo a explicarte qué es la intolerancia y la alergia alimentaria. ¿Eres del 20% de la población que padeces alguna alergia? ¿O estás entre el 40% de la población que padece una intolerancia? Si es así, este vídeo te va a interesar. Te voy a explicar la diferencia entre ambas, porque no son lo mismo, y qué podemos hacer para llevar una vida mucho más cómoda. Y al final del vídeo te voy a proponer una reflexión. Quédate porque es muy interesante. Como siempre, te voy a explicar qué es una intolerancia y qué es una alergia, porque si no entendemos qué es de lo que estamos hablando, es imposible de solucionar los problemas. Hablamos de alergia alimentaria, aquella reacción excesiva de nuestro cuerpo produciendo unas defensas para aislar o combatir ese posible cuerpo extraño que ha entrado en nuestro organismo y evita que nos ataque o o que nos produzca una mayor afectación. En las alergias está involucrado nuestro sistema inmune, que si no lo has visto te dejo aquí el enlace para ver un vídeo sobre el sistema inmune que subí el otro día. En una alergia lo que estimulamos es nuestro sistema inmune, como ya te he comentado, y por tanto fabricamos anticuerpos para combatir. Generalmente las alergias alimentarias están debidas a proteínas. No se sabe muy bien por qué, pero el hecho más específico es porque introducimos proteínas que son muy extrañas para nuestro organismo y él lo considera como, esto es algo extraño, esto es algo raro, me va a atacar, voy a encapsularlo o voy a eliminarlo lo antes posible. Es así como reacciona nuestro cuerpo ante una alergia. Tu sensibilidad frente al alergeno y tu sistema inmune provocarán diferentes reacciones sobre la alergia. Puedes presentar desde síntomas leves hasta síntomas más graves donde necesitas la presencia médica. Estos síntomas leves serán, por ejemplo, picor en el paladar o dentro de la boca, en la lengua, la sensación de carraspera en la garganta. Puedes presentar también desde enrojecimiento en la piel, como una especie de hinchazón, o extender por todo el cuerpo y dando lugar a urticarias. Los síntomas moderados que puedes presentar son a nivel digestivo, pues náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, flatulencias. Y si llegas a presentar síntomas graves, estamos hablando de problemas ya de anafilaxia, donde seriamente corres un grave peligro y necesitarías la presencia de un médico. Hay también unas inyecciones de adrenalina que las personas que son alérgicas llevan consigo para evitar estos choques anafilácticos. Pero si estás en presencia de alguien que está sufriendo un choque anafiláctico, no dudes nunca en llamar al 112 en urgencias en Europa o el 911 en urgencias en Estados Unidos. Los alergenos, que son aquellas sustancias que te van a producir la alergia, están determinados por la OMS. Estos 14 alergenos te los dejo aquí escritos abajo en los comentarios para que siempre los tengas a mano. Los fabricantes están obligados a detallar en sus etiquetas cualquier producto que sea propenso a dar una alergia. De hecho, tanto si el producto está manufacturado como si es a granel,
deben de haber etiquetas específicas donde si hay alguno de estos productos que te he escrito abajo que es posible de producir una alergia, esté bien indicado, o bien en negrita o bien con otro color. ¿Cómo puedes saber que eres alérgico a un alimento? Existen diferentes métodos de análisis para determinar esto. El más usual es el test de alergia, pero también podemos hacerlo a través de testes sanguíneos, donde determinamos los anticuerpos que generas. Te voy a explicar el test de alergia, que es el más usual. Se basa en tu propio antebrazo, se divide en diferentes segmentos y a cada segmento se deposita una muestra del alimento que se quiere analizar. Si tu cuerpo reacciona, si produces una reacción pues de rojez, de picor, de inflamación en esa zona, quiere decir que eres alérgico. Tienes muchas probabilidades de que ese producto, cuando lo ingieras, te produzca una reacción alérgica. El número de alergia alimentaria o de intolerancia está en auge. Asciende por diferentes factores, es multifactorial. Entre ellos, el más importante es la sensibilidad que presentes tú ante el alimento. El estrés también tiene mucho que ver y sobre todo el aumento de productos manufacturados. Cada vez encontramos en el mercado más productos manufacturados, los cuales conllevan muchos aditivos y muchos conservantes. Así pues, hablamos de la intolerancia alimentaria cuando tienes poca concentración de alguna enzima o incluso llegas a no tener el enzima para degradar o descomponer este alimento y ser más fácilmente digerible. En la intolerancia no está involucrado el sistema inmune, no hay una reacción del sistema inmune, no generamos anticuerpos, simplemente hablamos de déficit o de una falta de enzimas para digerir el alimento. Por tanto, llegados a este punto, comentarte que puedes ser intolerante a un alimento, pero no ser alérgico. Por ejemplo, es el tema de la lactosa. Tú puedes ser intolerante a la lactosa y por tanto no poder tomar leche con lactosa, pero no ser alérgica a la leche. Esta es una diferencia clave porque hay alérgicos e intolerantes, pero hay intolerantes que no son alérgicos. Los síntomas que presentas con una intolerancia alimentaria son leves. Generalmente se basan todos en digestivos, o bien diarreas, o náuseas, o sensación de flatulencia, o dolor abdominal, pero una vez que elimines esa parte, ese alimento que te está produciendo esa intolerancia, dejarás de padecer ese síntoma. A diferencia de lo que pasaba con la alergia, que como habías estimulado el sistema inmune, la respuesta es mucho más duradera en el tiempo. Existe tantas intolerancias como casi personas. Las intolerancias que más conoces son la intolerancia a la fructosa, la intolerancia a la lactosa, también a la histamina y al gluten. Aquí, en la intolerancia al gluten, me voy a parar un poquito. El gluten es una excepción de todo lo que estamos hablando. El gluten es una proteína y por tanto puede ser tanto intolerancia al gluten como enfermedad alérgica al gluten, lo que llamamos como celiaquía. Es decir, puedes presentar intolerancia al gluten y no ser celíaco, es decir, no ser alérgico, pero puedes ser celíaco y aunque al principio no seas intolerante al gluten, a la larga presentarás problemas de intolerancia también a él. Esta es una excepción con este alimento, porque tanto necesitamos una enzima para degradar este gluten como al ser una proteína nos puede producir la alergia. Existen diferentes tests para determinar si eres intolerante, aunque quizás el que pruebas más habitual es el de ensayo-error. Pruebas un alimento, si no te produce ninguna molestia, pues sigues con él. O si has probado un alimento que en un momento te haya dado
diferentes síntomas como digestivos, como los que habíamos comentado al principio, puedes probar en otro contexto ese mismo alimento, porque quizás en otro contexto ese alimento no te produce ninguna intolerancia y puedes acceder a él. Pero si no, tienes los test de intolerancia, tal cual, los test de hidrógeno, en los cuales consiste, una vez que has ingerido el alimento, soplas a través de un tubo y lo que se determina es la concentración de hidrógenos. A mayor concentración de hidrógenos significa que el alimento no ha sido bien digerido y por tanto podemos presentar una intolerancia, o bien la evaluación de heces. Así que en resumidas cuentas, puedo ser intolerante y eso es debido a un tema metabólico del alimento, o puedo ser alérgico y eso es un problema del sistema inmune. No me gustaría acabar este vídeo sin hacerte una pequeña reflexión. Te voy a lanzar varias preguntas en las cuales me gustaría que reflexionaras un poquito. Sabes que hay una relación entre sistema nervioso y nuestro sistema digestivo, concretamente sobre nuestro intestino. Sabes también que las emociones van muy ligadas al sistema digestivo. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿has comido alguna vez algún alimento donde haya una emoción escondida, sentido obligada a hacerlo, o bajo circunstancias que para ti no fueron gratas? Si es así, mira qué tipo de intolerancia o qué tipo de alergia tienes, y si eres capaz de encontrar la emoción encapsulada a ese momento, quizás si transitas esa emoción, pues en el cual te hayas sentido obligada a hacerlo, o bajo circunstancias que para ti no fueron gratas. Si es así, mira qué tipo de intolerancia o qué tipo de alergia tienes, y si eres capaz de encontrar la emoción encapsulada a ese momento, quizás si transitas esa emoción, dejas de ser intolerante o de alergia. No sé, podrías probar a ver qué tal. Sin más, espero que te haya servido el vídeo, que te haya gustado como siempre. Si es así, te agradezco enormemente que le des un like, que lo difundas, que te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Y nada, nos vemos en el próximo. Un besito. Chao.